Pues bienvenidos hermanos a esta conferencia de Evangelismo. Es una conferencia de 4 sesiones. Y digo la verdad, les admiro mucho. Hoy es un sábado. En vez de estar en sus casas, dormidos, yendo de compras, jugando en la playa, pues aquí están. Aquí están apartando un día para un tema que a lo mejor el mundo no valora mucho, pero a Dios es todo. Entonces, gracias por venir, su presencia, y como digo, los admiro mucho por su amor, porque el hecho de que están aquí dice mucho de ustedes, dice mucho. Muy bien, entonces es una conferencia. Esta es sesión 1, hay 4 sesiones. Esta es sesión 1 y preguntas que vamos a contestar en esta conferencia de 4 sesiones. En sesión 1, las preguntas que vamos a contestar son: ¿qué es el evangelio? ¿Por qué es tan importante la evangelización? ¿Cuál es la base de nuestra autoridad al compartir el evangelio? Y en sesión 2, las preguntas que vamos a contestar son: ¿cuáles son los 5 pasos necesarios para compartir el evangelio completo? En sesión 3, vamos a contestar estas preguntas. ¿Qué tenemos que hacer para recibir a Cristo? ¿Qué es la fe salvadora? ¿Qué hacer después de recibir a Cristo? Y en sesión 4, ¿qué saben los no creyentes acerca de Dios? ¿Cuáles son los obstáculos en contra del evangelio que a veces los no creyentes creen? Y cómo iniciar una plática con un no creyente acerca de Dios y el evangelio, y qué actitud debemos demostrar al compartir el evangelio. Entonces ya pueden ver, tenemos muchas preguntas que vamos a contestar. Es una conferencia muy amplia, entonces ya van a salir bien preparados, sabiendo lo que es el evangelio y cómo compartir el evangelio. Entonces, en esta sesión, las preguntas que vamos a contestar son: ¿qué es el evangelio? ¿Por qué es tan importante la evangelización? ¿Y cuál es la base de nuestra autoridad al compartir el evangelio? Muy bien. Entonces, pregunta 1, ¿qué es el evangelio? El término evangelio procede de la lengua griega y significa buena noticia. No se refiere a una buena noticia de cualquier tipo, indica la buena noticia dotada de la fuerza suficiente para cambiar la existencia de quien la escucha. Buenas nuevas, buenas noticias, buena noticia es lo que significa el evangelio. Tome en cuenta de que si hay buenas noticias, también hay malas noticias. Las buenas noticias son la respuesta a las malas noticias. Entonces, la noticia, las buenas noticias o las buenas nuevas de Dios es algo completamente diferente de lo que se ve en la tele. Porque tiene el poder para cambiar el rumbo de cualquier persona. Puede cambiar nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación en el presente o nuestro como lugar en el presente, y también la eternidad. Entonces, el evangelio significa buenas nuevas.
Entonces, literalmente significa buenas nuevas. El Evangelio toma en cuenta algunas realidades muy profundas. Toma en cuenta de que Dios creó la humanidad perfecta y la humanidad cayó en el pecado, y el tema de la Biblia mayormente es la reconciliación con Dios, su creador, con su creación, la humanidad. Es el tema principal. Reconciliación y transformación de nuestra naturaleza. Entonces, hay dos temas principales en la Biblia: la reconciliación y la transformación. Y es el discipulado que toma en cuenta esos dos. El discipulado toma en cuenta la necesidad de hacer un discípulo, que es la evangelización. No se puede tener un discípulo sin la evangelización. Entonces, el discipulado, Cristo dijo, vayan y hagan discípulos, evangelicen. Entonces, y luego la evangelización, la reconciliación y luego la transformación. El crecimiento en Cristo, llegar a ser como Cristo. El plan que Dios ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él es la evangelización. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Buenas nuevas, y es el plan de Dios que Él ha diseñado para salvar a los humanos pecadores de la separación eterna de Él. 1 Corintios 15 nos da un buen resumen de lo que es el Evangelio. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué o anuncié. Es Pablo hablando, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que yo recibí. ¿Recibí de quién? De Cristo. ¿Qué es que recibiste, Pablo? Que Cristo, estamos hablando del Evangelio, que Cristo, el Mesías, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas o a Pedro y después a los 12. El resumen del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. ¿Por qué es tan importante la resurrección? La resurrección es lo que nos garantía de que nosotros también vamos a tener vida eterna. Entonces no es suficiente que Cristo murió, Él resucitó y nosotros también. Entonces es la prueba, la garantía de que sí hay vida después de la muerte. Amén. Hay vida. El Evangelio trata de la vida después de la muerte. Y es todo. Aquí vamos a radicar un ratito en la tierra, ¿no? ¿Y la eternidad se puede medir? No se puede, porque no tiene fin. Se puede amontonar, se puede decir cualquier número que existe. El número más grande, y siempre vamos inventando más números más grandes, ¿no? Por la tecnología. Se puede
mencionar, decir, tomar en cuenta cualquier cantidad de tiempo, no importa lo que sea, y ponerlo al lado de la eternidad, y la eternidad lo come. Y no es nada, porque es la eternidad. Entonces, el Evangelio es lo que habla de la vida después de esta vida. Y es la manera por la cual Dios nos salva. Entonces, el resumen es que Cristo murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Fue sepultado y resucitó. Y la resurrección nos garantía que hay vida después de esta vida. 1 Pedro lo dice también aclarando el Evangelio. ¿Quién es el mismo? Cristo. Llevó o cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pedro está citando un texto del Antiguo Testamento. ¿Sabes cuál es el texto? Isaías 53. Un capítulo muy bonito. Y si tienen sus Biblias, vamos a leer una porción de ese capítulo. El capítulo habla de Cristo, es una profecía, y habla de Cristo y lo que Él va a lograr. Y hermanos, estoy leyendo de la versión, la Nueva Biblia Latinoamérica, es una versión muy confiable, muy confiable. Y dice así, y vamos a leer versículos 1 a 7, dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad. Está hablando de Cristo. No era muy guapo. No llamó la atención por cómo guapo era, para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, rechazado, el Señor de señores, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El texto que Pedro citó. Todos nosotros descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. Él no abrió su boca. Entonces aquí vemos más detalladamente sobre lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo tomó nuestros pecados, pagó el precio. Algo de las buenas noticias es que cada persona tiene una carga. Los no creyentes tienen una carga, es la culpa
sienten mal en sus corazones, están enfermos en sus corazones. Algo de las buenas noticias es que hay perdón de los pecados, hay alivio. Cristo puede tomar ese cargo y darme paz en vez de la culpabilidad. Entonces, en el corazón de los no creyentes hay una enfermedad. Entonces, parte de las buenas noticias es que hay esperanza, hay remedio para esa enfermedad. Según Tesalonicenses 1 dice, porque después de todo, y estamos aclarando lo que es el Evangelio, porque después de todo es justo delante de Dios que Él, Dios, pague con aflicción a quienes los afligen, a ustedes, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios. Ya vemos el castigo de Dios, vemos la ira de Dios, vemos las malas noticias de Dios. En llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio, las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Estos que no obedecen el Evangelio, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, la segunda venida, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. Entonces, versículo 9, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahorita es un día bonito, soleado, y todo el mundo disfruta algo de la presencia de Dios, aun los no creyentes, la lluvia, el sol, la comida, amistad, amor, niños, familia, la tecnología. Pero en el infierno va a haber una separación. Ahorita los no creyentes disfrutan de las bendiciones de Dios, no en su totalidad, pero disfrutan mucho. En el infierno no hay nada de bendición, es una separación. Y luego vamos a hablar del infierno. La Biblia dice que aunque merecemos, ya estamos resumiendo qué es el Evangelio, la Biblia dice que aunque merecemos la pena de muerte eterna, separado de Dios en el infierno por nuestro pecado, Jesús pagó nuestro castigo. Él murió en lugar nuestro. 3 días después, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando que Cristo es Dios, que Él ha conquistado la muerte y que Él tiene el derecho de pagar el precio y castigo del pecado. Este es lo que es el Evangelio. Ya vamos a la pregunta que sigue. ¿Por qué es tan importante la evangelización? ¿Por qué es tan importante? Es basada en el hecho de que hay vida después de la muerte. Ya platicamos de eso, ¿no? Hay vida después de la muerte. La mayoría de la gente no están pensando en su futuro.
de largo plazo. Están metidos en su vida diaria, ¿no? Trabajo, preparar la comida, los niños en la escuela, lo que haya. No están tomando en cuenta su eternidad, sobre todo los no creyentes. Pero el Evangelio está basado en el hecho de que hay vida después de la muerte. Apocalipsis 20 habla de la realidad de un juicio, una cita que cada persona tiene con Dios. Este texto habla de los no creyentes. Ellos tienen una cita con Dios. Los creyentes también tienen una cita ante el tribunal de Cristo, no para ser juzgados en cuanto a sus pecados, pero por sus obras, por cómo vivieron sus vidas, por sus talentos, por sus habilidades. Pero los no creyentes tienen una cita en cuanto al el tormento que vayan a tener en la eternidad. Dice en Apocalipsis 20, Juan el apóstol está escribiendo, recibió una visión de Cristo, estaba en la isla de Patmos, y Juan escribe, vi un gran trono blanco, y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Piensen en eso. Alguien que está en este trono es tan grande que el universo no puede aguantar su presencia. Huye, como un perrito que se va castigado. Huye el universo de la presencia de aquel que está en el trono blanco. También vi a los muertos, grandes y pequeños, reyes, reinas, niños, adolescentes, gente de buen estado, gente pobre. Vi a todos los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Cada no creyente será juzgado según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades, la región de los muertos, entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Estamos hablando de los no creyentes. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pero la muerte segunda no es dejar de existir. Habla de un estado de muerte, de destrucción para siempre. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. La pregunta para cada persona es tu nombre escrito en el libro de la vida. Es la gran pregunta para cada persona. Mateo, ¿por qué es tan importante la evangelización? Mateo 25 dice, entonces dirá también a los de su izquierda. Cristo está hablando, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Vida eterna, aun para los no creyentes. Cuando Dios hizo la humanidad, la hizo como personas eternas. Cada persona es una persona eterna.
nunca va a dejar de existir. En algún sentido, todos tienen vida eterna, pero vida eterna en uno de dos lugares, en la gloria, en el cielo con Dios, o en el infierno, los dos lugares. Hay dos realidades grandes en la vida, el cielo y el infierno. Son dos realidades que no se pueden o no se deben ignorar. Sí se puede, pero no importa, son realidades. Es como la gravedad. La gravedad es una realidad. Si dejo el libro, se cae, ¿no? No importa si creo que no va a caer, o usted se va a caer, ¿no? Una realidad es una verdad que es absoluto. Que no importa lo que dice la gente o diga la gente, es la realidad. No importa que mucha gente diga que no hay un infierno, no cambia la realidad. Es una realidad. Entonces, la persona sabia se alinea con los principios de Dios, con las realidades de Dios. Algunos creen que ya llegando a su cita con Dios, al juicio, que pueden negociar con Dios. O que Dios va a tomar en cuenta cualquier religión. No, hay absolutos, hay verdades. Y es una realidad, y no se puede cambiar la realidad como la gravedad. Entonces dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y luego dice, en versículo 46, estos irán ¿a dónde? El castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Hay vida después de la muerte. Y el Evangelio es lo que trata con eso. Y la evangelización es importante porque trata con la vida después de la muerte. Número 2. La evangelización es importante porque es el vehículo por lo cual Dios reconcilia el mundo con sí mismo. Hay un solo camino que llega a la vida eterna. Es Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Cristo solo, Él es el camino. Entonces, la evangelización compartida correctamente es el vehículo por el cual Dios reconcilia el mundo con sí mismo. 2 Corintios 5 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura o creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ya saben que todos tienen un ministerio. Es la reconciliación. Cristo dijo a todos, vayan y hagan discípulos. Ese mandamiento es para todos. No es solamente para el pastor, los diáconos, los líderes, es para todos. Entonces Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es decir que, fíjense bien, Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con sí mismo. Cristo dijo a Filipo, he estado con ustedes tanto tiempo que no me conocen. Felipe, fue Dios mismo hablando. Dios estaba en Cristo. Cristo es Dios. Cristo era Dios. Cristo siempre va a ser Dios. Dios en Cristo. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante la deidad, es correcto, de Cristo? Porque si Cristo no es Dios, no tiene el derecho de pagar nuestros pecados.
Cristo es Dios y por eso Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con sí mismo. Número 3, es un mandamiento de Cristo. La evangelización es un mandamiento de Cristo. Dice en Mateo 28, pero los 11 discípulos, ya Judas había fallecido, se fueron a Galilea, al monte que Cristo les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaron. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Fíjense en ese texto. ¿Cuánta autoridad? ¿Poco? ¿Algo? ¿La mayoría? Dijo Cristo, toda autoridad en el universo me ha sido dada. ¿Por qué es importante eso? Porque ya nos va a dar un mandamiento. Vayan pues, porque yo tengo la autoridad, vayan pues y hagan discípulos. Y para tener un discípulo se requiere la evangelización. Un discípulo no nace un discípulo de su mamá. Requiere la evangelización, recibir a Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar o obedecer todo lo que les he mandado. No es suficiente saber las cosas de Dios, eso no es el discipulado, es obedecer las cosas. Amén. Es una cosa saber, es otra cosa obedecer. Para obedecer se requiere conocimiento, pero el conocimiento no es el fin, es un vehículo, la obediencia es el fin. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, en la evangelización, ¿andamos solo? No. Tenemos el Dios del universo en quien radica toda la autoridad con nosotros. No estamos solos evangelizando. Tenemos toda la autoridad, todo el poder con nosotros. Cristo va a estar con nosotros en este proceso hasta el fin del mundo. Pues estamos acercando al fin. Entonces, esta promesa es para nosotros todavía. Entonces, Cristo dijo que se fueron los discípulos a un monte. ¿Quieren ver el monte en donde Cristo dio la gran comisión? Sí. Se llama Monte Arbel. Está en Galilea, por el mar de Galilea, en el lado oeste. Y tiene una excelente vista. Este es de atrás y puede ver en el trasfondo el mar de Galilea. Esta es la vista del monte Arbel. ¿Por qué Cristo dio la gran comisión en este monte? Porque Cristo pasó como entre 50 a 70% de su tiempo en la orilla norte del mar de Galilea. Entonces, cuando Él dio la gran comisión, tenía en el trasfondo como todo donde ellos andaban, su ministerio, porque hicieron mucho. Y la base misionera de Cristo estaba en ¿qué pueblo, ciudad? Capernaum. Aquí está Capernaum. Está en la orilla norte. Aquí está la casa de Pedro. Es posible que Cristo vivía con Pedro, porque los solteros no vivieron solos, los solteros. Entonces, a lo mejor Cristo es donde Cristo vivió. Y se acuerdan del milagro en donde los hombres bajaron en una cama, un hombre, y Cristo los sanó. Es posible que fue en esa casa, porque dice que estaban donde Cristo estaba.
Aquí está un barco en el mar de Galilea. Entonces Cristo dio la gran comisión, vayan y hagan discípulos, porque yo tengo toda la autoridad. Y el discipulado requiere, tome en cuenta la evangelización. Entonces, una razón por la cual la evangelización es importante, es que es un mandamiento. Es un mandamiento para todos. Para obedecer a Cristo y cumplir con la gran comisión, cada iglesia y cada persona deben participar en la evangelización y discipulado. No es opcional. Número 4, por la cual es importante la evangelización. Es el poder de Dios para salvar a la gente. Es el poder de Dios para salvar a la gente. Romanos 1:16, Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. El griego habla de los gentiles, del resto del mundo. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Quién nos da sus leyes? ¿En el reino de quién vivimos? En el reino de Dios, ¿no? ¿Quién es el jefe de su reino? ¿Quién establece las reglas? Dios. Yo no puedo establecer mis propias reglas. Dios dice que en mi reino hay un camino, hay un nombre para lo cual uno puede recibir la salvación. Es por medio de Cristo. No es por medio de Buda, Mohammed. No es por medio de los demás. Hay un solo nombre dado a los hombres. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Y 1 Juan 5, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un solo nombre. En Cristo está la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al contrario de lo que muchas religiones reclaman, no todos los caminos llegan al cielo. Hay un solo camino que llega al cielo. Es el camino de Cristo. Y es importante que demos cuenta de eso, porque hoy en día vivimos en un mundo en donde todos dicen, pues Dios es amor y todo camino llega al cielo. No, Dios establece sus reglas y Él dice que hay un solo camino. Yo no puedo inventar y yo no puedo negociar, hay un solo camino. Es una realidad. Muy bien, la tercera pregunta que vamos a contestar en esta sesión es, ¿cuál es la base de nuestra autoridad en compartir el Evangelio? Hemos visto qué es el Evangelio, por qué es tan importante la evangelización. Ya vamos a ver en esta sesión cuál es la base
de nuestra autoridad en compartir el Evangelio. Hoy en día, si tú compartes el Evangelio, algunos te van a decir que tú eres muy como estricto, como juzgador, no muy amable, porque tú dices, pues hay un solo camino que llega a la vida. Entonces vas a enfrentarse con un montón de como argumentos, acusaciones que dicen que tú eres un hombre muy duro, una persona dura y fuerte y juzgador, ¿es correcto? Tenemos que darnos cuenta de que nosotros estamos cumpliendo solamente con la misión de nuestro rey, ¿no? No estoy inventando, soy un soldado que ya ha recibido mis órdenes. No puedo cambiar las órdenes, no importa lo que diga lo demás. Entonces, ¿cuál es la base de nuestra autoridad? Pues obviamente la palabra de Dios. La palabra de Dios. Escrita por Dios, inspirada por Dios. Es respirada de Dios. Es la palabra de Dios. Es nuestra autoridad. Según Timoteo dice, toda escritura, no la mayoría, no la gran parte, toda escritura. Aún Levítico, los lugares que hablan mucho del templo, los sacrificios, a veces los lugares que no me llaman mucha atención, son inspiradas por Dios y útiles. Útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la persona de Dios sea perfecto, apto, equipado para toda buena obra. Si vamos a compartir bien, tenemos que conocer bien la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva, no es muerta, vive. Este libro tiene vida, porque Dios vive, es la misma palabra que Dios expresó, es viva. Es diferente de cualquier otro libro que existe. Cualquier erudito puede escribir sus libros, pero no tiene vida. Este es viva. Cuando uno lee la Biblia, Dios habla, porque Dios habita su palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Híjoles. Puede dividir lo interior de una persona, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Si quieres conocerte, lee la Biblia. La Biblia te va a enseñar cómo es, cómo eres. Algunos dicen que yo quiero conocerme. Voy a la playa, voy a meditar, mirar a mi ombligo. No sirve para nada. Si quieres conocerte, lee la Biblia, porque aquí es donde Dios nos dice cómo somos. Isaías. Estamos hablando de la autoridad que tenemos, es la palabra de Dios, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que rieguen la tierra, haciendo producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello
para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios es viva. Les cuento una historia brevemente. Hace como 200 años había un hombre que se despertó y iba a ir a la iglesia, pero estaba nevando mucho, como casi un medio metro de nieve. Y se puso a pensar, pues a lo mejor no voy a ir hoy a la iglesia. Y era un diácono. Pero se dijo, pues sí, yo me voy. Y llegó y había como unos 2, 3 personas. Ni el pastor llegó. Y los demás dijeron, pues tú eres el diácono, te toca a ti predicar. Y no sabía nada de predicar. Nada. Entonces se puso a pensar, pues ¿qué hago? Y tomó un salmo y lo leyó como 3 tras vez, porque no sabía qué hacer. Y después había un hombre que se salvó. Un hombre muy grande. Había como 3, 4 personas y ese joven se salvó. Solamente porque este diácono leyera la palabra. No predicó bien. La palabra tiene su poder. Amen. Tiene su poder. Les voy a decir en la evangelización. Vamos a hablar más de ese más tarde en otra sesión, pero brevemente. Hay diferentes formas que podemos utilizar en compartir el evangelio. Cuando estamos evangelizando, siempre vamos a enfrentarnos con personas con excusas. Y nuestro trabajo es tumbar sus argumentos. Lo hacemos amablemente, pero a veces nosotros, de mi propia inteligencia, puedo discutir y puedo sacar muy buenos argumentos. Mejor es así, decir, ok, tú crees eso, pero esto es lo que dice la Biblia, y leer la Biblia, porque la Biblia, la palabra tiene su poder. Y si estamos compartiendo lo que dice la Biblia, contamos con el Espíritu Santo dentro de la persona hablando y la palabra de Dios hablando. Entonces tenemos como personas dentro de la persona que está trabajando. Pero si solamente yo estoy utilizando mi ciencia, inteligencia, no tengo mucho poder. Entonces, no digo que no se puede ocupar su inteligencia, pero digo que lo más pronto que sea posible, ocupa la Biblia. Ocupa la Biblia. Así dice la palabra. ¿Tú crees eso? Dice así Dios. Eso es lo que Dios dice. Y comparte la palabra, porque tiene poder y es viva y tiene autoridad. Muy bien. Entonces, estamos hablando de ¿cuál es nuestra autoridad en compartir la palabra o en la evangelización? La palabra de Dios, luego la presencia de Cristo. Contamos con la presencia de Cristo. En la gran comisión que hemos visto, dice al final, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ya hablamos de eso. Contamos con Dios, con Cristo, trabajando con nosotros en la evangelización. También contamos con la presencia del Espíritu Santo dentro del no creyente, obrando y hablando. Contamos con el Espíritu Santo dentro de la persona, trabajando, hablando. Dice en Juan, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Cristo está hablando con sus discípulos, porque si no me voy, el Consolador o el Espíritu Santo no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá o culpará al mundo de 3 cosas: del pecado, de justicia y de juicio. Entonces contamos también con el Espíritu Santo en la persona obrando.
Dice en Hechos 16, y estaba escuchando cierta mujer, Pablo estaba predicando, llamada Lidia, en la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, y adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando nosotros estemos evangelizando, contamos con el poder de la palabra de Cristo, el Espíritu Santo obrando en la persona. Y Dios siempre está tocando y trabajando. Alguien ha dicho, para ir al infierno hay que trabajar duro para ir al infierno, de veras. Porque el amor de Dios es tan grande que siempre está hablando a nosotros y a los no creyentes, siempre. Supongo que ustedes pues no nacieron como cristianos, ¿no? Todos tienen sus testimonios. Yo tengo mi testimonio. Me acuerdo durante como unos 10, 15 años como Dios trataba conmigo, siempre hablándome, pero yo como rechazando. Entonces, para poder ir al infierno, uno tiene que trabajar muy duro para ir, porque es difícil. Porque el amor de Dios siempre habla. Y más adelante vamos a ver las formas en que Dios nos habla, o habla a los no creyentes. Entonces, aquí dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Muy bien, para concluir, ¿qué hemos visto y aprendido en esta sesión de evangelismo? Vimos y aprendimos de qué es el evangelio, por qué es tan importante la evangelización, cuál es la base de nuestra autoridad al compartir el evangelio. En la sesión que sigue, vamos a contestar una gran pregunta: ¿cuáles son los 5 pasos necesarios para compartir el evangelio completo? Hoy en día, muchos están compartiendo un evangelio incompleto. Están dejando a un lado algunos puntos claves que no entendemos. Van a confundir o vamos a tener gente débil o gente no salva. Entonces vamos a aprender de los 5 pasos indispensables para compartir un evangelio completo. ¿Está bien? Muy bien, ok. Dios le bendiga. Y para terminar, solamente que sepan que tenemos un sitio, y en el sitio aparecen muchos recursos. Más al rato, este curso, esta conferencia va a aparecer en el sitio bajo Evangelismo. Y tenemos otras conferencias que hemos dado, discipulado, conferencias, enseñanzas de la Tierra Santa. El sitio se llama Ministerios, casadeluz.com. Es un sitio para recursos, para líderes y pastores y líderes. Muy bien, pues Dios le bendiga y pónganse de pie y vamos a orar.